la pérdida de Macron fue porque él hizo la reforma del sistema de pensiones. Y también le representó un peso. Escuchan la voz de Francisco Bustamante y para quienes nos ven a través del Facebook Live, Francisco Bustamante, que fue subdirector de la Caja del Seguro Social. Temas interesantes, el tema Macron, como usted bien dice, el tema de las reformas de pensiones que le tocó enfrentarlo, y hablaba del primer principal titular del Mercurio de Chile, donde la mesa no logra propuestas, y parece que en Chile, que ya han tenido crisis con el tema de pensiones, aquí en Panamá hay gente que habla del modelo chileno. Sin embargo, allá parece que también están pateando la pelota. Francisco Bustamante, buenos días. Buenos días, ¿cómo estamos, Eduardo? Saludos a Muy todos. bien, muy bien. Hoy se menciona mucho el modelo chileno y hoy ese modelo chileno es noticia. ¿Hay algo del modelo chileno que les gusta a los panameños o a algunos sectores en Panamá, doctor Bustamante? Estamos hablando de cosas distintas. El modelo chileno es 100% privatizado a excepción de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas siguen siendo jubiladas por el Estado. Esa fue una concesión que se hizo el gobierno chileno cuando hizo la reforma del sistema de pensiones en los tiempos del general Pinochet. Eh, y el modelo, y hubo varias cosas. Por ejemplo, cuando se hace la migración del sistema estatal al sistema privado, se emitieron los llamados los bonos que compensaban lo acumulado por las personas. Por ejemplo, usted estaba en el sistema pensionado estatal, pasaba al privado y se iba a jubilar dentro de 10 años, el gobierno emitió un bono en ese momento por el total de las cotizaciones que usted había puesto y se lo daba a las AFP. Las AFP son las asociaciones de las administradoras de fondos de pensión, que eran privadas. Entonces, ella ponía en su cartera ese documento y cuando usted llegaba a la pensión se hacía efectivo por parte del Estado. Ese llamaba el financiamiento del costo de la transición, lo hacía efectivo y de esa manera empezaba su proceso de pensionado en el sector privado. A ver, pausa un momentito. Si me faltan 10 años para jubilarme, el Estado ponía lo que yo había cotizado hasta el día de hoy, Ese día en un bono. y los 10 años que me faltan, entonces lo tenía Se que cotizar ponía yo, exactamente directo al privado. directo al privado. ¿Dónde vienen los problemas? En la estructura de costos y comisiones, la AFP, por lo que yo he leído y lo que hablé con la gente en su momento, te daba, administraba y te cobraba una comisión y te daba los beneficios, pero cuando había ganancias extraordinarias no las distribuía, sino que se quedaban en la AFP. Eso provocó que las pensiones obviamente eran menores que en el sistema de reparto que está basado en la teoría de que trabajadores nuevos que son más subsidian a los que son menos. Al pasarse a este nivel, eso fue lo que sucedió. Después se quisieron hacer varias reformas. Hace unos años entiendo que se reformó que tú podías retirar parte de tu fondo de pensión, cosa que tú no puedes hacer en el actual modelo. Y siempre hubo la crítica que las comisiones eran muy altas y cuando había pérdidas se la cargaban a porque las AFP cogían ese dinero y lo invertían en otras acciones, en otros negocios. Si ese rendimiento era muy bueno, te iba bien. Si perdía, la pérdida era tuya. Entonces, esos son los problemas. El sistema nuestro no tiene nada que ver con eso. El sistema panameño tiene dos pilares. El pilar que es beneficio definido, que es el que tiene problemas, y el de cuenta individual, que en este momento, por las restricciones tecnológicas y por restricciones de ley, no se pueden invertir en cosas que tengan mayor riesgo, sino que van a cosas seguras. Son dos distintos. Ahora, yo no diría nada que ver, don Francisco, porque allá las Fuerzas Armadas las sigue jubilando el Estado y aquí en Panamá la Fuerza Pública la sigue jubilando el Estado. Sí, Pasa un mixto, ¿no? Entiendo que pasa pero un no es el sistema mixto. sistema. Pero no es el Al sistema. principio, exacto, pero al principio las jubilaciones de la fuerza pública las absorbe el Estado al 100% Ah, hasta que ellos cumplen los 62 años y la edad de jubilación, y entonces allí viene una parte y parte, ¿no? e inclusive ahí hay un jueguito que yo en su momento quise tocar, pero no fue posible, que es que eh, la, la, la legislación que hay a las Fuerzas Armadas, o sea, a la Fuerza Pública panameña, la jubilan con el concepto del 60% en los mejores años y el gobierno te reembolsa la diferencia. Y cuando yo digo la verdad es que muchos de ellos son menores que debieron entrar en el sistema de capital, de beneficio de sistema de capitalización individual, y el aporte del Estado debía ser mayor que lo que está asumiendo el Estado. Entonces, en cierta manera, en mi opinión, puede estar ocurriendo
que hay un subsidio disfrazado a la jubilación de la fuerza pública. Pero eso hay que revisarlo bien, ¿ve? Eso sería lo que yo pudiera comentarte en ese aspecto particular. Sí, porque les toca la jubilación máxima que da la Caja del Seguro Social y no Así es. necesariamente se ha hecho el cálculo de si lo Ah, que les tocaba era la jubilación máxima de acuerdo a los aportes. así es, exactamente. Entonces yo creo que ahí hay un tema que se puede discutir un poco. ¿Ve? Muy bien. Aterricemos en Panamá, por Dale, favor, dale, ya ya, que hace frío salí. por ahí abajo, hace mucho frío. También, ¿no? Para esta época del año está muy frío allá. Nos están haciendo señales para ir al cambio. Vamos a la pausa y cuando regresemos vamos a estar hablando con Francisco Bustamante y hablaremos de Panamá y el tema de la Caja del Seguro Social sobre todo. Estamos de vuelta, esto es En Perspectiva a través de Omega Estéreo Cadena Nacional 107.3 FM, 107.5 provincias centrales, 107.3 en Chiriquí y Bocas del Toro, por supuesto a través de las distintas plataformas, TuneIn Radio, a través del Facebook Live y los programas quedan colgados también en el canal de YouTube y lo puede ver a través de sus plataformas de streaming como Spotify, podrá escuchar el programa más adelante. Francisco Bustamante fue subdirector de la Caja del Seguro Social. Hace solo unos días en este programa, doctor Bustamante, hablábamos de las planillas del Estado en cuáles instituciones había aumentado. Y mencionábamos, bueno, el Ministerio de Educación, nos llamaba la atención AMPIME, nos llamaba la atención la Asamblea Nacional y también estaba la Caja del Seguro Social. Yo debo decir que en mi comentario afirmaba que si en la Caja del Seguro Social aumenta la planilla por médicos, trabajadores de la salud, etcétera, tendría todo el sentido del mundo. Incluso entendiendo que si se había inaugurado recientemente la Ciudad de la Salud, eso iba a requerir de algún personal que no sé si se podía mejorar trasladándolo de otros lugares, pero entendiendo que si se había una instalación nueva e importante, iba a requerir eso. Pero también citaba una opinión suya de que en pandemia, doctor, cuando la mitad de los trabajadores quedaron en casa, resulta que la Caja del Seguro Social, por lo menos en la parte administrativa, parece que funcionaba de forma más eficiente con menos gente, doctor. Sí, la información que yo tengo, tuve que ir a buscar una información hace unos meses, antes de las elecciones, tuve que ir a buscar una información, no, después, el mes pasado, tuve que ir a buscar una información a la caja. Me puse a hablar con el jefe de recursos humanos y me comentaba que la planilla total ha aumentado 65 personas en los 5 años de esta gestión. Es decir, que ha habido un crecimiento, pero no se han ido reemplazando posiciones, sino que se ha ido, donde sí se ha aumentado efectivamente de manera significativa es en el tema de los servicios de salud, por lo que acaba de decir, la apertura de nuevos servicios y la habilitación de nuevas instalaciones médicas. Eso es lo que ha pasado. Ahora, cuando vamos al tema de la parte administrativa, siempre admití y acepté de que hay una relación muy alta de trabajadores administrativos por trabajadores en salud. Los indicadores que hay a nivel internacional son de 1 por 4, 1 por 5, un administrativo por personal de salud. En Panamá es casi 1 por 1. ¿Ves? Entonces, obviamente, cuando tú analizas desde los puntos de vista de las razones de las relaciones entre administrativos versus personal de salud, te vas a encontrar que sí hay una desproporción sesgada hacia la parte administrativa. Pero eso también tiene una explicación, como lo he venido también diciendo. Al ser un sistema ampliamente manual, se requiere mucha mano de obra para poder hacer las cosas. Y siempre estamos el ejemplo del tema de las prestaciones económicas. Prestaciones económicas, toda la tramitación de todos los jubilados, todos los pensionados, niños, madres grávidas que acaban de dar a luz, todo eso, enfermos, todo aquello, se hace a mano porque los sistemas están muy atrasados. Entonces hay un sistema administrativo tan atrasado que, entre comillas, explica por qué hay tal magnitud de trabajadores administrativos. También debo decirte que la disproporción del gasto muestra esa realidad. La planilla, la última vez que yo la vi de la Caja de Seguro Social andaba por los 1.300 millones de dólares al año. 1.000 millones se iban en gasto de personal médico, laboratoristas, odontólogos, médicos de todo tipo,
y 300 millones se iban en administrativo. O sea que hacer una reducción sistemática o drástica del personal de planilla eh, podrá bajarte un 5 o 10% el costo total de gestión. El negocio es hacer más productivo el recurso que tienes. ¿Ves? Ese yo creo que es el reto de la caja de aquí en adelante para poder justificar el elevado costo de mantenerlo. Es lo que te puedo comentar en cuanto a esa relación de que sí hay bastantes trabajadores, pero no son tan costosos con relación al costo total. Y eso tiene una explicación en parte por el hecho de que hay una tremenda labor manual en lugar de usar sistemas informáticos modernos. Ahora, eso lo venimos escuchando cuando empezaba esta administración, el tema del software que no se hablaba el uno con el otro, ¿no? Que Y trajeron eso un sí, sistema y el sistema viejo no se comunicaba con el nuevo y el nuevo no se comunicaba con el segundo más nuevo y van como tres sistemas distintos. ese es parte del problema. Y entre la pandemia y la burocracia, la propuesta de modernización que se hizo al inicio de la administración no vino a ser aprobada hasta el año pasado, desde ¿Por quién? por el Dígame gobierno. por quién. Ah, y Entonces, no es la junta directiva. no, no, la Junta Directiva lo aprobó en el 2020, se mandó al MINSA, del MINSA se fue al MEF, del MEF se fue a la presidencia, cayó la pandemia, cayeron otras prioridades y eso se quedó ahí. Después, cuando se reactivaba, lo devolvían porque algún documento era obsoleto, porque le pedían una aclaración, volvía y se mandaba, y en ese peloteo se pasaron 3, 4 años casi. El año pasado entiendo que se aprobó y el proceso de modernización parcial, hasta donde lo tengo entendido, ya empezó. Se espera que a finales de este año entreguen parte de ese proceso de modernización del sistema. Eso es lo que entiendo que hay hasta ahora. Claro, Dalia. sí, ahora habrá que ver que cuando se le acabe el periodo al director actual de la Caja del Seguro Social, que si no me equivoco es como octubre, o sea, ese puesto como que se pasa como por un par de meses al periodo presidencial, que el nuevo director continúe lo que se esté implementando y no haya un retroceso en la implementación de esa modernización para no echar para atrás, sino echar para adelante, ¿no? Creo Y, que ese es uno de los principales retos que también hay administrativos a lo interno de la Caja del Seguro Social, me imagino como en todas las instituciones del Estado. Se implementan proyectos y se van haciendo cosas y si no se terminan en el mismo quinquenio, se frenan o se echan para atrás o no se terminan de implementar de la mejor manera y entonces se gastó recurso y tiempo y no se solucionó el problema. bueno, ese fue parte del problema, porque la reforma esta, es decir, informática, se hizo en el periodo del presidente Martinelli. Cuando entramos en el periodo del presidente Varela, hubo 4 directores, 4 en 5 años. Es imposible hacer una gestión Claro. en ese tema. Y cuando entramos nosotros, que yo tuve hasta 2 años y medio, cuando entramos nosotros, tomamos lo que se había dejado de hacer y había dos opciones: empezar de cero o aprovechar lo avanzado y seguir adelante. Nosotros creímos que lo más decente y lo más inteligente, lo más lógico era continuar sobre lo que quedó pausado, y es lo que se ha hecho. Ahí hay contratos firmados que cualquiera que sea la administración que llegue va a tener que aceptarlo, a menos de que demuestre o encuentre que hay una irregularidad en lo mismo, cosa que yo no creo que haya habido. Yo no estaba ahí cuando se hicieron, pero el diseño de lo que se estaba haciendo respondía a la necesidad de modernizar los sistemas. Entonces, yo espero que la nueva autoridad que llegue entienda esto y se monte sobre lo que sirva y modifique aquello que considera y que pueda considerar y efectivamente que no es muy bueno. Es lo esperado, ¿no? Ahora, hay otro tipo de quejas sobre la administración. Doctor, yo recuerdo palabras del doctor Lau Cortés en un reclamo en un momento, creo que con los diputados, ahora que tenemos asamblea nueva, donde él les decía, no me manden más carta de recomendación de secretaria, por ejemplo, y lo decía, mándenme de camilleros, mándenme de médicos, de auxiliares y de una serie de posiciones que en la caja sí hacían falta, pero que él recibía una gran cantidad de recomendaciones para puestos, por ejemplo, de secretaria, lo decía en un tono molesto. Y otro caso, doctor, no sé si sigue así, pero en la última revisión que yo hice en la planilla de la Caja del Seguro Social, y de hecho estaban en el complejo, usted se encuentra ascensoristas y uno se queda pensando, vamos, en el año 2024, tener ascensoristas
suena como un poco desfasado, ¿no? Yo te digo algo peor para que te acabes de, de, de asustar si quieres. Mira, en el complejo hay cerca de 6.000 trabajadores. No sé cuánto ahora con la mudanza, pero había cerca de 6.000. El 20% tenía descarga horaria por problemas de salud. El 20%, o sea, más de 1.000 personas no trabajaban las 8 horas ni hacían las labores que tenían que hacer porque tenían descargas de salud, problemas, limitaciones que no les permitían. Y gran parte de ese personal está concentrado en los niveles de limpieza, de mantenimiento, de lavandería, de cocina. Entonces, ¿qué cuentas tú? Que hay una planilla recargada, pero entonces tienes que nombrar más gente para poder mantener las instalaciones funcionando y en buen estado. Claro, Y no lo puedes votar porque a los 2 años, tienes dos situaciones. A los 2 años tienes que la persona es permanente y además tiene la protección de una discapacidad. No lo puedes tocar. Pero no hay posibilidad de reconvertirlo. A eso voy. Usted dice no lo puede tocar, yo entiendo es no votarlo, y si tiene discapacidad, menos. Estoy Vamos, yo hablando, digo de la parte humana del asunto, pero reconvertir de un ascensorista a otro tipo de trabajo, ¿no? estoy hablando de que son los lugares más limitados en cuanto a su capacidad de reconversión. Son la gente más manual, más humilde. Entonces tienes un problema. ¿Qué haces con eso? ¿Qué haces? Entonces, eso es una carga y que tienes ahí y tienes el otro tema de que las personas que entran se llaman temporales, cuando van llegando los 2 años, todo el mundo te funciona muy bien los 2 primeros años. Apenas son permanentes, salen las dolencias y salen todas las cosas. Eso es una historia repetida constantemente. Entonces, sí, hay un problema de gestión acumulado de muchos años que pesa sobre la institución, pero te repito, mira las magnitudes. ¿Es un problema? Sí. Ahí está el problema de la Caja del Seguro Social. No, no tanto. ¿Por qué? Porque financieramente es menos comparado con el total de los costos. ¿Dónde tenemos el problema que la gente está resintiendo? En la calidad y en la cantidad y oportunidad de la atención. Entonces, ahí es que tenemos que trabajar. ¿Ves? Entonces yo creo que digo con todo respeto, sí, ahí hay un tema y lo vas a encontrar en todas las instituciones del Estado. Yo he visto en algunas instituciones que las personas del aseo, por ejemplo, son señoras que a mala pueden caminar. No, y a lo mejor el ascensorista que yo mencionaba viene reconvertido de otra actividad que sí no pudo hacer y por eso lo pusieron en el ascensor, ¿no? También, Ha ¿no? pasado eso, o sea, entonces te digo, es un tema que hay que hacerlo caso por caso y te va a costar. Y yo una vez quise destituir a una persona que no cumplía con el estándar mío de trabajo, que normalmente es alto, me acusan de eso, que yo soy muy exigente, y no lo pude hacer porque tenía un hijo autista. Ujú. Y me choqué con el Departamento de Recursos Humanos y yo no lo podía tocar porque tenía un hijo autista. Son temas humanos que no se ven en Y los se números. entiende, y no, y están en la ley. En el caso panameño están en Y la ley, ¿no? En el caso panameño están en la ley. podía yo hacer, tratar de aprovechar a esa persona lo mejor que podía, y eso fue lo que hicimos. claro. ¿Ves? Entonces digo, esto no es así tan frío como los números, estamos hablando de personas. Estamos hablando de gente que a veces son el único sustento de su familia y que por lo menos llegan al lugar y tratan de hacer algo. Te dan un 20-30% de efectivos comparado con alguien que está 100% capaz. Pero ¿qué de aquellos que ni siquiera llegan o que aparecen ahora que están en época de quebradera de fracture? De botella. Sí, Sí. me explico. Claro, y eso que usted dice se repite en muchas instituciones. Tengo que hacer una pausa, enseguida regresamos con más. Eso es En Perspectiva. Estamos de vuelta, esto es En Perspectiva. Estamos hablando con el doctor Francisco Bustamante. Doctor, no quiero decirlo de esta forma, pero dejemos los pequeños problemas de la Caja del Seguro Social y vámonos a los grandes problemas de la Caja del Seguro Social. Cuando hablábamos efectivamente de los temas y de hecho, yo no sé, creo que el programa administrativo ese no tiene déficit, ¿verdad, doctor? Es el que ha tenido ahorro en eso, el doctor Lao. El doctor Lao es bien duro, ¿eh? Los ahorros que ha hecho ahí los ha pasado para pagar pensiones.
que es lo que dice la ley, que es cuando hay estos déficits, después de Sí, cierto tiempo se pasa, ¿no?, al otro lado. sí. Ahora, vámonos al problema grande, a los que tienen déficit. Al final, el presidente Mulino ha dicho que dentro de sus prioridades está el tema de la caja de seguro social. Y lo ha hablado como dentro de sus primeras semanas de gobierno, ¿verdad, Dalia? Creo que lo ha Ha dicho varias dicho veces. la frase que a mí como que más me impactó, porque no habla solo de su intención, sino de el auge político que le va a meter, es que él dice que antes de Navidad ese trámite ya pasó por la Asamblea. Eso es lo que yo le he escuchado decir, que antes de Navidad el trámite pasó por la Asamblea, o sea que se consensuó, se presentó, se le dijo a la gente, llegó a los diputados, los convenció y se aprobó de aquí a diciembre, acordando que la legislatura se acaba el 31 de octubre, o sea que en realidad son 3 meses. A menos que vaya a pedir sesiones extraordinarias para un tema como ese. Ahora, en materia política, se entiende que el capital político de un gobierno está en su punto más alto cuando está comenzando, ¿no? Ujú. Y por eso siempre cuando viene, no, ya no es el momento para la discusión, porque no tenemos el capital político y todo lo demás. O sea que sí, habría que abordar el tema comenzandito el pleito, doctor Bustamante. Sí, el capital político tiene dos destinos. Te lo gastas o lo incrementas. Te lo gastas tomando decisiones costosas, decisiones que van en contra de lo que la gente espera, o te lo aumentas haciendo cosas que la población aplaude. Ese es el destino del capital político. Eh, ¿Qué hacer en este momento? El presidente tiene la mejor, irónicamente tiene la mejor de las coyunturas. Ganó con el voto popular de los sectores más populares y al día siguiente de su anuncio de su triunfo, los sectores empresariales le dieron unánimemente su respaldo. Pocas veces yo he visto esto, que Ujú. teniendo un sector de la sociedad, los más bajos ingresos principalmente, el sector privado al día siguiente dice, estamos con usted en este campo. Entonces él tiene ahora mismo un capital político que le han depositado y definitivamente tiene que hacer las reformas. Y aquí es donde viene el tema donde todo el mundo se entrampa. ¿Cuál es la reforma que queremos? Mi opinión personal es que no cabe una reforma drástica de hoy para mañana, porque no hay manera que tú puedas convencer a una población de que tiene que asumir nuevos costos si tú no has resuelto una cantidad de problemas acumulados que se han venido dando que le afectan en su día a día, en su vida cotidiana. Entonces tiene que ser un proceso de largo plazo. Ese es uno. En segundo lugar, hay que hacer una redefinición completa del modelo de seguridad social y eso tampoco se hace ni siquiera en una administración. Puede tomar una, dos administraciones para llegar a ese puesto. Y tercero, aquí los elementos gritantes que están es que lo que hablábamos cuando hablamos del modelo chileno. En el modelo chileno, el famoso llamado costo de transición lo pagó la sociedad a través de los bonos que yo te comentaba. Se daban los bonos por lo que tú habías aportado y eso se convertía en tu pensión. En Panamá eso no se hizo. Entonces está pendiente ese costo de transición, hay que fondearlo. Y el problema del Estado es cómo lo voy a fondear. No que si no lo voy a hacer, es cómo lo voy a fondear. Yo creo que ese es el problema central. Quienes dicen que ajustando las paramétricas lo vas a resolver, yo les digo que esa no es la solución. ¿Por qué? Porque la modificación de las medidas paramétricas corresponde a que se adaptan al perfil demográfico de la población panameña. Eso tiene otra razón. Las paramétricas responden a un concepto técnico que es el tema de cómo adaptar un sistema de pensiones al perfil de la población que tú tienes. El problema del costo de transición es un problema financiero que el país no asumió en el momento que hizo la transición. Son dos cosas distintas. Que unas paramétricas alivian el costo de la transición, definitivamente que sí, pero tiene que ser de una manera, en mi opinión, gradual, pausada y creciente. Es lo que yo te puedo decir que son las cosas, el escenario que yo vería que sería el camino más adecuado, el que yo recomendaría, y de hecho es el que le recomendé a todos los candidatos, a los 4 candidatos que en su momento me consultaron, esto fue lo que le dije, esto mismo. Creo que, no sé, y pido disculpas, no sé si fue usted o fue con el doctor Nicoló, porque tuve esta conversación, y él decía, las paramétricas no resuelven el problema, pero hay que tomar medidas paramétricas. Eso lo he dicho yo toda la vida también. Sí, Somos muy buenos amigos, lo hemos conversado y coincidimos. No resuelven, pero son inevitables.
Yo creo que la forma en la que el presidente Mulino ha abordado el tema, voy a rescatar la frase que dijo el 1 de julio. Dijo, tomaremos medidas con el fin de evitar o minimizar una reforma del Seguro Social que implique un sacrificio para los contribuyentes y asegurados, hablando de más cuotas o que uno se jubila más tarde, ¿no? Las famosas paramétricas. Pero a la vez, y me llama la atención, porque él siempre que habla de la crisis de la Caja del Seguro Social, habla del déficit, habla del IBM y habla de los servicios de prestación, de la prestación de servicios de salud. Y el atar esas dos cosas me parece que, como bien mencionaba el señor Bustamante, es donde está, ¿qué afecta al asegurado hoy? Claro, el asegurado está pensando, ok, se está acabando la IBM, tiene esta idea en su cabeza que es una realidad. La gente joven está pensando, yo ni sé si yo me voy a poder jubilar, si esa plata que yo estoy cotizando la voy a ver en algún momento. Pero lo que afecta el día a día, la relación del ciudadano con la Caja del Seguro Social, es el deficiente servicio de salud que se le da. Que no hay medicamentos, que no hay citas. Entonces, me parece que es una forma inteligente, por decirlo de alguna manera, que él parece tener la intención de avanzar con una reforma del sistema de pensiones y a la vez impulsar mejoras al servicio de a la prestación de servicios de salud, perdón, para que como que una cosa vaya contrarrestando la otra. Si yo le tengo que pedir sacrificios a los asegurados, me voy a asegurar o voy a hacer ver que el servicio de salud está mejorando en su calidad y en su capacidad. Me parece que eso es como parte del mensaje, al menos comunicacional, que él está tratando de hacer cada vez que habla de la crisis de la caja, porque siempre que menciona la caja habla del IBM y de la prestación de servicios de salud y la calidad eficiente y cómo eso no puede ser, porque no es lo que merecen los asegurados. Entonces creo que él está intentando hacer como ir por ambas vías a la vez para que si mejora una, le dé algo de espacio de capacidad para implementar, como bien menciona, esas medidas que expertos y técnicos dirán que si bien no son la solución, son una necesidad a largo plazo, ¿no? Lo veo así. No sé qué opina o si lo ha visto de esa forma. Bueno, es lo que dije. Hay que hacer una reforma completa del sistema que va a tomar más de una administración y que tú no le puedes pedir la opinión a la población que asuma costos si lo que sufre el día a día es una baja calidad, cantidad y oportunidad del servicio de atención. Entonces, mientras tú no logres mejorar eso, tú vas a tener el rechazo de la población. Pero también debo decir algo. Eso no es un caso único y exclusivo de Panamá. Claro. Este es un caso mundial. Si te vas a Estados Unidos, pasa. Si te vas a Canadá, pasa. En Canadá el sistema es totalmente público. Yo tengo un cuñado que vive allá y tuvo que esperar 9 meses para una operación. ¿Ve? Yo asumo que el sistema dice, si no es de urgencia, si no es extrema, lo van jugando en el tiempo. A veces la persona, obviamente el que tiene la molestia no entiende eso y quiere su operación ya. No, y se van acumulando las urgencias y lo que antes demoraba un mes y podía posponerlo un mes no es lo mismo que posponerlo un año, ¿no? Así, entonces hay un tema también de que los sistemas están saturados, ¿ves? Y hay un tema que no hemos colocado, pero yo creo que habrá que ponerlo en su momento en la mesa, y es el siguiente. Nuestro modelo de salud es un modelo de salud curativo y tenemos que migrar hacia un modelo de salud preventivo, en el cual minimicemos la ocurrencia de enfermedades, de patologías que son las que demandan mucho sacrificio físico, económico y personal de las personas, del ser humano. Entonces, ese es un tránsito, por eso yo hablo que hay un repensamiento del sistema de seguridad social que va a tomar mucho tiempo, pero que no es inevitable hacerlo ahora. Hay la tentación muy alta de coger el dinero del mixto, que son como 8.000 millones de dólares o 7.000 millones de dólares, no me acuerdo, sí, como 7.000 millones, y usarlo para pagar las pensiones. ¿Eso sería fusionar los dos sistemas o es pedirle plata prestada al mixto para el otro sistema? Yo Porque hay sugiero, quienes hablan de regresar al sistema como lo teníamos antes y fusionarlo, ¿no? Creo que los eso, trabajadores han insistido en esa dirección, ¿no? eso es lo que dicen los trabajadores, que ellos obviamente no quieren asumir ningún costo. Lo entiendo perfectamente. Es No, yo humano. tampoco. Es Yo tampoco. humano. Yo soy Sí, trabajador y no lo quiero asumir. sí. Es humano, ¿ve? Pero también hay el otro tema.
Hacer eso es posponer el problema hacia la generación futuro que a ustedes mismos les va a estallar en la cara. ¿Ve? Entonces, yo soy de los que cree que hay que pedir prestado y garantizar el pago de ese dinero a ese fondo. Algunos aspirantes a directores, en los 30 aspirantes, algunos han dicho abiertamente que van a ir por ese camino de fusionar. ¿Ves? Muy poco, si cabe alguno, que yo sepa, ha hablado de la necesidad de mantenerlo y mejorar el sistema. Pero sí, ese es justamente la discusión que tiene que haber y se tiene que dar. Se tiene que dar porque lo peor que puede pasar es que tú te presentes con un proyecto de ley que no ha sido ni siquiera conocido por los afectados y lo presentes a la asamblea y lo quieras pasar como aplanadora, como pasó con el proyecto de la mina. ¿Ves? Entonces yo sí creo que va a haber una etapa de conversación, de exposición de motivos. Por eso yo hablo de un tema gradual. Por ejemplo, un ejemplo. Si vas a subir la edad, lo vas a hacer no a partir de este año, sino entre 2 o 3 años. 1 año, 2 años, 3 años. O sea, lo vas a hacer, pero ya tomaste la decisión. Ese es, por ejemplo, uno. Si vas a ajustar las cuotas, lo vas a ajustar a pensando dentro de 1, 2, 3 años y lo vas ajustando año a año a año. Si tienes que crear un financiamiento del préstamo ese que estás tomando, yo he sugerido el ITBM, vas a subir un punto el próximo año, otro punto el siguiente año, otro punto el siguiente año y lo vas haciendo en el tiempo. Entonces tú vas a jugar en el tiempo el gasto y no solo dar un solo golpe ahora. Y eso te debe dar el tiempo para ir mejorando el sistema, para ir mejorando la prestación de los servicios. Y es más, te voy más allá, eventualmente tienes que considerar la separación del fondo de pensiones del fondo de salud. Eventualmente, también eso no estaría descartado. Ahora, pero no está separado el fondo de pensiones del fondo de salud, en teoría, doctor. Quiero decir, Son programas distintos, ¿no? sí, pero bajo una sola administración que está ahora mismo. Yo diría que son totalmente distintos y eso nos lleva a otro tema. Las competencias del director general, pocas personas tienen la capacidad de hacer las dos cosas a la vez. Algo tan específico como es la salud y algo tan específico como es el tema del financiero y de gestión de recursos ajenos. Son dos cosas distintas. Requieren competencias distintas y pocas personas tienen ambas a la vez. Entonces tú te das que los directores tienen que tener una combinación de esas habilidades para poder optimizar la dirección de la institución. Es otro de los temas que yo No, tendría que y que al manejar ambos sistemas, sí, ambos fondos juntos, se está viendo como un macro en cuanto a presupuesto, en cuanto a personal, en cuanto a todas estas cosas que al final en la administración diaria, claro que va pesando, porque una cosa depende de la estabilidad de la otra. exactamente. Y eso es lo que las personas dicen. Mira, esa institución, la cantidad que tiene, gente que tiene, mira lo que están haciendo, pero si tú te pones a dar, te das Hay cuenta. plata, dice la gente, ¿no? Hay plata. ¿Cómo es posible que dice que está quebrado y está plata? Se la está robando. A mí una señora me insultó por Twitter, me dijo de todo, que yo me estaba llevando la plata, porque yo dije que había que refundar el seguro. O sea, lo que digo que Mm. este es un tema que toca la sensibilidad de la población y lo entiendo. Es la única red de protección social que tenemos en el país y lo digo siempre. Es muy generosa y te toma desde antes de nacer, cuando estás en el vientre de tu madre, y cuando te mueres a tus hijos de menores de edad los sigues cuidando. Por un 9,5% de salario que tú das de lo que ganas. Claro. Creo que vamos al cambio. Sí, vamos a hacer la pausa. Quiero hablar del tiempo, doctor, y un poquito de historia, porque las reformas a la Caja del Seguro Social al final han sido temporales. Vamos al cambio y enseguida regresamos. Siempre van a ser temporales. Acuérdate que el perfil de la población va cambiando. Sí, pero ¿qué tan temporales? Es decir, en el año 92 aumentaron la edad de jubilación a 62 los hombres, 57 las mujeres. Fue en el 92, ¿no? Y en el 2005, o sea, 13 años después, te reformamos de nuevo la Caja del Seguro Social. Sí, Estas reformas actuales, las últimas fueron en el brillante. 2005, han pasado 20 años y estamos hablando de la crisis de la caja. Desde ese momento se hablaba de que íbamos a tener problemas en 20 años o antes de los 20 años y así ha sido, ¿no? Estás tocando un tema que te voy a mandar un artículo que yo escribí. La primera ley de la Caja del Seguro Social son como 12 páginas.
La última son 250 páginas. La última ley, la ley del 51. Ujú. ¿Por qué? Porque hemos pasado a categoría de ley cosas que son administrativas, que deben gestionarse administrativamente. ¿Ves? Y que Para, debe responder a los tiempos y a la realidad del momento. así es. Por ejemplo, la ley original, que es muy chiquita, tenía 5 directores. Uno por los trabajadores. Venimos. Venimos, disculpa. Eduardo, Sí, te chateo, ¿oíste? Para enviarte una ok, información. Listo. de inmediato. Estás al aire. Estamos de vuelta, eso es En Perspectiva, entramos ya en el último bloque de Cadena Nacional y hablábamos, doctor Bustamante, de los tiempos de la solución. A ver, en el año 92 recuerdo el escándalo cuando se aumentó la edad de jubilación a 62 años los hombres y 57 las mujeres. Recordamos que era 60 y 55. De hecho, no todas las leyes se adaptaron, los descuentos de jubilados se quedaron en 60 años porque la jubilación era a los 60 años y a 55 las mujeres. Y hoy día en los restaurantes, para los servicios, etcétera, el descuento de jubilado no es de jubilado, sino es un descuento de edad que se hace desde los 60 años. Eso fue en el 92. En el 2005, solo 13 años después, estábamos nuevamente reformando la ley de la Caja del Seguro Social cuando se aumentó la cuota. No se aumentó la edad en esta oportunidad, pero sí se aumentó la cuota, tanto la parte obrero como la parte patronal. Se hizo gradualmente, yo recuerdo, de 7.25% y se fue aumentando creo que 0.25% y creo que ahora anda por 9 y sencillo la parte que aporta el trabajador, ¿o no? Casi que 2 puntos porcentuales, un poco más de eso se aumentó, doctor. Y 20 años después, o en menos de 20 años, porque de ahí, ese tema de la crisis de la caja se va a tomar la decisión en el 2025, Sí, pero pero se viene hablando del problema desde hace rato y que había que tomar la decisión hace rato. O sea, lo que hagamos ahora, ¿qué va a ser? ¿De nuevo patear la pelota para dentro de 20 años volver a tener esta discusión? y yo voy un poco más atrás, Eduardo. Antes de eso, hubo un gobierno de la época militar que bajó la edad 15 años de servicio. 15 años. Son 15 años de cuota, exacto, eran 15 años Sí, de cuota en ese 15 momento. años, pero es que lo bajaron a 15 Y se años. cambió a los 7 mejores años también, creo que antes era del total, ¿no? De 20 lo bajaron aquí, de 20 años lo bajaron a 15 años y te daban Sí. una tabla de jubilación que llegaba hasta que si tú te jubilabas con 40 y tantos años de servicio te pagaban el 100% del sueldo, pero te pagaban hasta un máximo de 1.000. Eso es lo que había. Eso aceleró el proceso de descapitalización de la Caja del Seguro Social y aumentaron los dependientes, comenzaron a pasar a todos los dependientes. O sea, veamos también la otra parte de la moneda, se ha echado para O sea, la atrás, ley cambió al revés, ¿no? al revés, esto para aumentar los beneficios con los mismos costos. Cuando hablamos de que subió la cuota, no es que lo subió, recuperó la cuota que antes era supuestamente en la ley original, creo que era 23, creo que era en 1946, cuando la hacen la ley, la Caja del Seguro Social, los trabajadores pagaban una cuota básica y un agregado por dependiente. Después ese agregado lo sumaron y dijeron, esa es la cuota. Eso fue lo que pasó, no es que la subieron, los agregados lo sumaron como uno solo, ¿ves? Y además de eso, volvieron a los 20 años y entonces en vez de ser un máximo de 1.000, subió un máximo de 1.500. O sea, no es que se echó para atrás, al contrario, se trató de recuperar parte del atraso que se hubo antes, se hizo ahí, y en el 2005 todavía era insuficiente el ajuste. ¿Por qué? Porque el perfil demográfico cambió. Las personas como yo que nacimos en la década del 49 al 50 para acá, estamos viviendo hoy día cuando antes no llegábamos a los 60 años, ahora estamos mordiendo los 80, 85 años. Entonces entendamos que hay un cambio y ustedes tienen por perspectiva de vida van a llegar a los 90, 95 años. Entonces tenemos un perfil distinto. Es más, hoy día una mujer de 60 años está muy bien. En mi edad, una señora de 60 años ya estaba, era patada, metida en la iglesia rezando se usaban pañuelos en la cabeza y todo ese tipo de cosas. Sí, mi abuela a los 60 estaba en bata y mamá a los 60 todavía estaba en tacones. Sí, o sea, para poner las proporciones, ¿no? Y tú vas a andar en short. Seguramente. O sea, es un perfil distinto, entonces tú tienes que adaptar el perfil de las pensiones al perfil de la vida de la persona. No es que, entonces, los cambios siempre van a ser, hay que seguir revisándolo. Lo que no podemos hacer es patearlo hacia futuro porque se ponen peor. Eso es lo que yo te pudiera comentar, Eduardo.
Entonces, patearlo para cuánto tiempo. Es decir, Lo- esta reforma que se haga ahorita, ¿en qué dependiendo, por supuesto, de la profundidad? Pero seguramente en 10 años, 15 o 20 vamos a tener que estar hablando de esto de nuevo, doctor. yo diría que dentro, a ver, aquí hay varias cosas. Esa es otra de las críticas que le hacen a la proyección. Hay gente que dice que las proyecciones son muy conservadoras porque parten con una estabilidad de los elementos de hoy. ¿Por qué? Porque cada vez que tú haces una proyección, mientras más te alejas en el tiempo, los resultados reales son más distantes de la proyección, lo cual es normal. Tú no puedes poner en una proyección todas las cosas posibles que pueden ocurrir. Entonces, ¿qué sucede? Los escenarios que estamos haciendo hoy es con base a una serie de datos del Panamá de hoy. Esos datos van a ir cambiando en el tiempo y por eso te decía, si tú tienes una ley que norma la estructura y deja que la gestión y la adecuación sean decisiones gerenciales, tú no tienes que estar cambiando la ley. Vamos a ver, la Constitución de Estados Unidos dan 12 artículos y tiene 25 enmiendas de más de 250 años. Inglaterra no Sí, tiene, Rubén. Inglaterra no tiene constitución. Ahora, Aquí Francisco, no. Todo está Sí, en la Rubén. constitución. Francisco, ¿qué otras cosas se pueden agregar a la cuota para arreglar el problema de los jubilados? Para que no sea solo el descuento del pago del seguro social. ¿Qué otras cosas se pudieran agregar para que se ayudara al fortalecer el sistema de pensiones? Eh, lo que vamos a ver es cómo financiar el costo de transición que hay que hacerlo. Eso hay que hacerlo. ¿Cómo hacerlo? Yo creo que efectivamente, como bien dice, hay que ir fuera de las cuotas de pensión y es lo que hemos dicho. Tú no puedes descargar en el pago de la cuota la solución del problema. Tienes que buscar fuera esa solución, ese financiamiento. Y ese financiamiento pasa por hacer tasas o impuestos exclusivos para fondear el sistema o hacer ajustes en los ingresos del Estado de otras fuentes, ¿ve? O crear un fondo cuyas utilidades vayan allá. Por ejemplo, para darte una idea, todo el mundo habla del Fondo de Riqueza de Noruega. El Fondo de Riqueza de Noruega está constituido por las reservas petrolíferas de ese país. Entonces ellos dirigen parte de las utilidades de ese fondo a sus programas sociales, incluida la seguridad social. Aquí no tenemos esa solución. Tenemos un fondo de ahorro que cada día pierde más plata y ahí hicimos la barbaridad de hacerle un pagaré que lo vas a pagar en vez de generar con los excedentes que te entran, lo vas a hacer con el dinero que necesitas para hacer el pago del gasto público del gobierno. Esa fue la barbaridad que se acaba de hacer en el gobierno saliente cuando debía ser todo lo contrario. Entonces, de repente, convertir el fondo de ahorro en un verdadero fondo de riqueza, un fondo nacional soberano, meter todos los activos productivos que el país tiene con una administración realmente de gestión y de producción y lograr con eso generar excedentes para complementar el programa de pensiones. Eso pudiera ser. Pero repito, eso toma tiempo. Ahora, Francisco, el tema de la discusión de quién es la caja del Seguro Social. Es decir, siempre hay unas voces, la caja del Seguro Social es de todos. Bueno, yo no estoy tan seguro que sea de todos. La caja del Seguro Social es de lo que pagamos la cuota y hay que decir el aporte que ponen los patronos cuando pagan su parte de la cuota. Pero yo recuerdo el tema de la mina, pero se aguanta, ¿por qué la mina va a pagar la caja del Seguro Social? Si la mina sí es de todos. Dice, el aporte del canal, espérate, el canal sí es de todos los panameños, porque va a salir solo para unos y el resto de panameños que no están asegurados le están sacando de su plata para poner en eso, ¿no? ¿Qué pasa allí? Esa discusión de si la caja, es decir, si la caja quiere parte de la mina, bueno, que la caja compra acciones de la mina y reciba los dividendos y los tenga para la mina o fuera del canal también, ¿no? Un tema como ese. Viene esa discusión de si es de todos o no. Vamos, esto pasa con todos los subsidios. Aquí subsidiamos el pasaje en el metro, el pasaje en el bus y los chiricanos que pagan impuestos, los tableños que pagan impuestos, no reciben nada porque ellos no usan metro ni usan el metrobús y están pagando ese subsidio con sus impuestos también. Vamos, empezamos que la mina es de todos, efectivamente, porque fue nacionalizada desde el momento que se anuló el contrato.
Eso es No, territorio. y por constitución todos los recursos que están bajo la tierra son de todos, ¿no? Sí. Entonces, y la inversión fue, desapropiada Sí. de la empresa, entonces el Estado tiene que ser responsable de eso. Es de todo, efectivamente. Pero te dejo una mala noticia. Efectivamente, el seguro, ¿de quién es el seguro social? El seguro social es un fideicomiso que tiene lo que lo constituyen, que son los trabajadores y los empresarios, el Estado que lo administra y los beneficiarios que son los trabajadores. Pero el Estado lo maneja como si fuera cosa propia, tanto así que lo tiene en el sector público no financiero como una entidad más del Estado. No es una entidad del Estado. Es una entidad, un fideicomiso, y así debería ser manejado y no lo es. Sin embargo, con esas modificaciones de que hemos hablado, que le han ido pasando toda la familia, de hecho tuve que, el logo son las manitas así, que protege a la familia panameña, más del 60% de la población panameña es atendida directamente por la Caja del Seguro Social entre trabajadores y aportantes. Y voy más. En muchos lugares el Seguro Social atiende a la población y te lo pongo al revés. El trabajador afiliado a la Caja del Seguro Social paga impuestos. Todos los impuestos los paga. Paga cuota obrero patronal. Y si tiene que ir a una institución del MINSA, el seguro tiene que pagar por él. A pesar de que pagué impuestos también, ¿no? A pesar que ya pagó los impuestos. En cambio, el que no paga impuestos, sí puede ir gratis al MINSA. No tiene sentido. Entonces, yo te voy a decir, por ejemplo, Chiriquí Grande. Chiriquí Grande tiene alrededor de 30.000 personas, que es un área impresionantemente. Yo no tenía idea de tanta gente que había. La mitad son no asegurados. La mitad es población indígena que no paga impuestos, que no paga nada y que además recibe una cantidad de subsidios. Yo le preguntaba al director médico de la dirección, ¿cuál es la actividad económica aquí afuera? Afuera de petroterminales, fuera cerca de unos muelles, una pesca, nada. Desde que llegaron los subsidios, la gente aquí no vive, no trabaja, sino que vive de eso. Y el seguro le da atención a todos. Y lo mismo pasa en Boca, y lo mismo pasa en muchas partes del país. Entonces, indirectamente, la Caja del Seguro Social sí atiende a todos los panameños, salvo los que, gracias a Dios, podemos... Pero no lo pagan todos los panameños. Ese es el asunto. Exactamente, no lo pagan todos los panameños. Sí. Gracias, doctor Bustamante. A nombre de Rubén Darío Burgas, Dalia Pichel, por supuesto el equipo técnico en Omega Estéreo, gracias por acompañarnos esta mañana. Ya está preparada Lorena Castillo en alta voz inmediatamente después de En Perspectiva. Ha finalizado En Perspectiva, un análisis para las mentes inteligentes por los 107.3 de Omega Estéreo.